En lo profundo del territorio colombiano, donde la Amazonía se funde con la Orinoquía, se esconde un lugar sagrado. Durante siglos, exploradores han intentado descifrarlo y las culturas indígenas lo han susurrado en sus relatos. Esta es una travesía que nos llevará por senderos abiertos por indígenas, explorados por científicos como Humboldt y narrados en mitos que aún resuenan en la selva. En esta expedición atravesaremos portales naturales donde cada río nos contará una historia distinta. Nos encontraremos con los raudales de Maipurés, que Humboldt describió como la octava maravilla del mundo. Conoceremos la selva del Matavén, donde los Piaro han conservado un saber ancestral que desafía el paso del tiempo. Y llegaremos a los cerros de Mavecure, testigos de una historia que empezó hace más de 3.000 millones de años. Aquí comienza una historia de ríos, de pueblos y de caminos de agua. Así que prepárense, porque vamos a recorrer uno de los lugares más extraordinarios y desconocidos de Colombia. Estoy en el aeropuerto La Herrera de Medellín, a punto de abordar mi vuelo a una de las regiones más inhóspitas e inaccesibles de Colombia. Aquí comienza el Discovery Juanes por las regiones equinocciales de América, en busca del Tuparro, los raudales de Maipurés y los cerros de Mavecure. Vamos. Este es el momento del viaje donde la emoción se mezcla con la incertidumbre. Desde la ventanilla del avión, la geografía colombiana se despliega como un preludio de lo que está por venir. El paisaje alimenta la expectativa de adentrarse en una de las regiones más inexploradas de Colombia. Y en cuestión de minutos, aterrizamos en Puerto Carreño, la última frontera antes de adentrarnos en un mundo donde el tiempo se mide en el fluir de los ríos. Iniciamos el recorrido en Puerto Carreño, la capital del departamento del Bichada, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Este es el principal puerto colombiano sobre el río Orinoco, que se junta con el río Meta y varios en este punto. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a recorrer el río Orinoco hacia el río Vita para buscar los delfines rosados, y más adelante vamos a subir a la desembocadura del río Meta, también a buscar delfines rosados, y más adelante el plan es ir a la reserva Bojonawi, que es una reserva donde hay muchas variedades. Entonces vamos a ver cómo nos va, vamos a navegar por el Orinoco. Tras recorrer los llanos orientales de Colombia, el río Meta se entrega al Orinoco para disolverse en una masa de agua más grande, más profunda, más antigua. Para los indígenas, este no es solo un encuentro de ríos, es el paso de un mundo a otro. Tenemos la desembocadura del río Meta en el Orinoco, la frontera entre Colombia y Venezuela, el puerto más oriental del país, de los llanos orientales de Colombia. Aquí llega el río Orinoco y empieza la parte baja. A medida que avanzamos por las aguas, encontramos la confluencia de ríos que han esculpido el territorio y han dado forma a las civilizaciones que lo habitan. En la Reserva Natural Bojonawi, el Orinoco se une a la Laguna del Pañuelo y nos recuerda que en estos puntos de unión no solo se mezclan las aguas, sino también culturas, especies y modos de vida. Era como antes, que uno, digamos, salía al bosque o de pesca y eso, y lo primero que le decían, tienen que tener cuidado por ahí con el jaguar, que les salga y los lastime o se los coma, ¿qué tal? Y eso. Este es un caño, eso es que desemboca en el río Orinoco. Sí. Y de acá, de ahí para allá, lo alimenta, este caño alimenta la laguna, la que vamos a caminar ahorita. Conseguimos babillas, conseguimos tortugas, rayas, es muy rica en pescado, tiene variedades de pescado. Cuando los ríos altos, se conecta por la parte de arriba y por esta parte de acá. Y por acá corre harta corriente. Este recorrido que estamos haciendo ahorita lo hacemos en calla y por ahí se meten los delfines. Uno va remando acá y allá atrás de uno vienen los delfines. Hemos llegado a la laguna El Pañuelo, conectada con el río Orinoco. Cuando Humboldt llegó a esta laguna, la denominó como el pluviómetro del Orinoco, porque en las rocas hay unas líneas que denominan el nivel del río, muestran hasta qué altura llegó cuando se inundó, y en el 2018 llegó a un punto tan alto que todos los pueblos aledaños se inundaron. Entonces Puerto Iniria, por ejemplo, Puerto Carreño, quedó inundado como nunca antes. Esta laguna del Pañuelo es parte de la reserva Bojonawi, que hace también a su vez parte del Parque Nacional del Tupar, está protegido, es reserva natural para la biosfera según la UNESCO.
El Orinoco es un ejemplo del equilibrio dinámico entre los elementos de la naturaleza, donde el río se conecta con diversos ecosistemas como selvas, sabanas y raudales. Estos ríos sostienen una vasta red de vida, desde las comunidades humanas hasta las especies animales y vegetales. Inicia el segundo día de este recorrido hoy desde el Cerro de la Bandera en Puerto Carreño. Me he levantado a las 4 de la mañana para ver aquí el amanecer y ver cómo se junta el río Meta con el Orinoco en este punto donde se forma un mar de agua dulce. Un punto donde ya ha recibido el río Guaviare, el Inírida, el Bichada, el Tomo, el Meta. El río Orinoco es uno de los más caudalosos del mundo. Es el tercero más grande después del río Amazonas y el río Congo. Cuando se inunda en la época de lluvias puede tener hasta 20 kilómetros de lado a lado en los puntos pues, donde se inunda la sabana. Es el punto más oriental de Colombia, o sea que aquí es donde el sol pega primero en el territorio colombiano. Viene desde Venezuela y al otro lado del Orinoco. El plan para hoy es remontar el río Orinoco, así como lo hizo Humboldt hace más de 200 años. Vamos a ir a Casuarito y luego a buscar el Parque del Tuparro. Vamos a ver los raudales de Maitures y después a subir por el río Tomo, a conocer un poco el Parque Tuparro y a tratar de ver delfines rosados. Ojalá tengamos suerte. Hemos llegado a Casuarito, al frente de Puerto Ayacucho, Venezuela. Aquí vamos a empezar nuestra caminata, nuestro recorrido hacia el Parque Nacional del Tuparro. Esta mañana arrancamos desde Puerto Carreño en una lancha que llaman un yate y después de unas 2 horas de navegación por el Orinoco pues llegamos aquí para iniciar este recorrido. Casuarito es la última parada de la lancha que sale de Puerto Carreño. De aquí para seguir por el Orinoco toca una embarcación privada. Nosotros vamos a iniciar por el Tuparro, vamos a subir por el río Tomo y ya mañana regresaremos al Orinoco a seguir remontándolo, a buscar el departamento de Guainía, al río Guaviare, que es... Buenos días. Buenos días. ¿Esa es carne de qué? Ganado, de res. ¿A cómo vende usted el solomo? 26. 26 la libra. El kilo. Ah, bueno, esto es criado por aquí, puro ganado de la región. Los motivos, mucho menos tu conducta. Y les voy a explicar un poquito ese recorrido, la ruta Humboldt, remontando el Orinoco a buscar el Cacicaré, que es el canal que conecta el río Orinoco con el río Amazonas. Yo empecé aquí en el Puerto Carreño, la capital del departamento del Bichada, que es este mapa que se ve aquí. Ayer lo que hice fue llegar por el río Orinoco a la desembocadura del río Meta y visitar el río Vita, que es aquí. Entonces a continuación vamos a entrar al Parque Nacional del Tuparro por el río Tomo. Vamos a conocer un poco de la reserva del Tuparro y a buscar el río Tuparro para volver a bajar aquí al río Orinoco y seguir remontándolo hasta el río Guaviare, que es el límite sur del departamento del Bichada, el límite con el departamento del Guainía aquí al sur. Bichada significa donde la llanura se encuentra con la selva. Entonces, digamos, es el fin de los llanos orientales de Colombia para empezar aquí a partir del Guaviare, la selva amazónica con el departamento del Guainía. Aquí el objetivo es buscar los cerros de Mavicure y navegar por los ríos de esta zona. Guainía significa tierra de muchas aguas, está llena de ríos. Y no muy lejos, aquí se encuentra la estrella fluvial, donde se encuentran el río Guaviare, el río Orinoco y otros ríos que forman un mar de agua dulce. Así que allá vamos. Al frente tenemos Venezuela. Se llama Puerto Ayacucho, una ciudad bastante grande que ha sido muy importante para el comercio del oriente colombiano aquí en el Bichada, pero que ha perdido mucha fuerza con los hechos recientes que han ocurrido en Venezuela.
Anteriormente era una potencia y todo el comercio de este lugar caserito se hacía principalmente con Puerto Ayacucho, pero ahora nos cuentan que está totalmente afectado y parado, lo cual ha dejado a la gente local con muchos problemas. ¿Cómo le va? ¿Bien o no? Bien, gracias a mi Dios. ¿Usted es de aquí de Casuarito? Sí, llevo como 24 años, 25. ¿Antes dónde vivía? De Río Caldas. Ah, ya. ¿Y por qué se vino para acá, pues? Por mis hermanos, otros hermanos. Él se mató joven, como de 20 y pico de años. Ahí vinieron los otros y yo vine como en el 99. Las comunidades son las guardianas de este territorio. La amabilidad de sus gentes es acogedora. Cada tramo del río revela la conexión entre geografía y existencia humana. Aquí, donde la selva es densa y el aire húmedo, los indígenas han desarrollado sistemas de conocimiento adaptados a su entorno. ¿Usted vive aquí en Casuarito? ¿Hace cuánto vive ahí? Toda la vida. ¿Es colombiano? Ah, ¿se vive bueno ahí en Casuarito o no? Ah, bueno. ¿Qué es lo mejor de ahí en Casuarito? ¿Sí? Lo mejor es Horacio. Horacio, un saludo a la cámara ahí, Horacio. Ahí lo tienen, lo mejor de Casuarito. Ay. Aquí, ¿qué tal la pesca? Buena. ¿Cuál ha sido el bagre más grande que ha sacado usted? El valentón. ¿Cuántas libras? 150 libras. Este ya es el aturés. Ese es el raudal de Aturés. Sí, se puede navegar, pero con embarcaciones así como esta. Ah, Todo el ya. año. Más adelante, los raudales de Aturés imponen su presencia con una fuerza que no solo indica su magnitud geológica, sino su papel en la historia de la navegación y del conocimiento indígena precolombino. Ahí los tienen, los raudales de Aturés en el río Orinoco, el raudal más ancho a lo largo del río. Allá al otro lado, la República de Venezuela. Este río constituye la frontera entre los dos países y una tercera parte está en Colombia y el resto en Venezuela. Este río Orinoco nace en la parte alta, en la frontera entre Venezuela y Brasil, y baja, hace una gran curva a salir al Atlántico, abajo en Venezuela, o arriba, al norte. Vamos río arriba al Orinoco, así como lo hizo Humboldt hace 200 años. Dicen que Humboldt recorrió todos los ríos de esta zona y hasta los probaba. Era tan curioso que le tomaba el sabor a todas las aguas de todos los ríos. El Orinoco como que no le gustó. Yo no me atrevo porque ahora con tanta minería ilegal creo que las aguas están muy contaminadas con mercurio y otros productos de la minería. Así que mejor no arriesgarse. Pero aquí hay mucho bagre, mucho pescado. Entonces se está viendo muy afectado con el tema de la minería ilegal porque contamina estos ríos y las comunidades que viven a las orillas. La cuenca hídrica del Orinoco es una de las más grandes del mundo, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, y es una de las menos pobladas en el mundo también, en el sentido que hay muy pocas comunidades viven en las riberas. Entonces se convierte en uno de los ríos más intactos, digamos más preservados, por la falta de comunidades y gentes que viven en sus riberas. Entonces vamos a seguir explorando. El Orinoco es una de las grandes arterias de Sudamérica. Con más de 2.000 kilómetros de extensión, atraviesa selvas, sabanas y afloramientos rocosos, sosteniendo una biodiversidad única en el planeta. A lo largo de esta expedición, exploramos sus afluentes, sus habitantes y los ecosistemas que dependen de sus aguas. Las playas del Orinoco. Les voy a mostrar un poquito de cómo se ven las aguas del Orinoco por dentro. Vamos a pegar una nadadita. Estos son el raudal de Maiturés. Entonces es como un remolino gigante. Uno se mete aquí y eso siente uno que lo lleva al agua porque es como una fuerza impresionante. De todo me iba a imaginar yo menos nadar en el río Orinoco y mucho menos en los raudales de Maiturés. Estos raudales tienen 13 kilómetros desde que empiezan hasta terminar. Es imposible la navegación para barcos muy grandes.
El Orinoco es más que un accidente geográfico, es un testimonio viviente de cómo la naturaleza, el tiempo y la humanidad interactúan en un equilibrio frágil, moldeando un mundo que aún nos queda por entender. Aquí, las comunidades indígenas nos dan ejemplo de cómo los humanos podemos vivir en armonía con un entorno tan imponente. Mi nombre es Silvio Casanova, soy etnia Hibi. Hasta Jamona y para acá hay mucho etnia por aquí, pero hay Hibi, Piaroba, Huinabe, Baré, Corripaco, Panare. Hay como 32. Hay ríos que nos conducen al corazón de la civilización y hay otros que nos arrastran hacia lo insondable. El Orinoco es uno de ellos, y es que algo se esconde en sus afluentes, algo que las culturas indígenas han mencionado en sus relatos y que los exploradores han intentado descifrar por siglos. Aquí, entre las aguas turbias del Orinoco y los cielos infinitos donde la sabana cede ante la selva, algo nos espera. Dicen que hay un portal, un umbral entre el mundo tangible y algo más. No sé si lo encontraremos, pero este viaje, como todos los que importan, es realmente una búsqueda de nosotros mismos. Así amanece en las riberas del río Orinoco. Uno de los amaneceres más bonitos que he visto. Aquí en las orillas del Orinoco, donde nos estamos quedando, cerca del resguardo del padre Javier de Nicoló, que tuvo una misión aquí a orillas del Orinoco. Este lugar se caracterizó por mucha evangelización que trajeron los colonizadores y reclutaban indígenas y formaron, digamos, estas misiones para coger estos indígenas y convertirlos al catolicismo. Esto cambió mucho las costumbres de los indígenas que habitaban esta región. Ellos eran principalmente nómadas, andaban en familias de a 8 y generalmente se movían por toda la región, cazando y sembrando, pero con lo de las misiones ya se volvieron más sedentarios, digamos, ya no se perdió esto de lo de los nómadas, pero todavía quedan algunas tribus que nunca se quedan quietos. Nos contaban ayer en el parque los guardabosques. Seguimos remontando el río hacia el Parque Nacional Natural El Tuparro, un territorio declarado Monumento Nacional y donde los raudales de Maipurés transforman el paisaje. Humboldt los describió como la octava maravilla del mundo, y no sin razón. Es un lugar donde el agua del Orinoco choca contra afloramientos del escudo guayanés, una formación geológica con más de 1.700 millones de años de antigüedad. Estas rocas han presenciado la evolución de un ecosistema que ha permanecido prácticamente inalterado. El plan es seguir subiendo por este río Tuparro. Desde aquí vamos a tener una perspectiva de un lugar espectacular. Bueno, nos vamos para el Tuparro, vamos.